Bien, chicos, pues hoy vamos a hacer un ejercicio chungo, bastante chungo, que me ha pasado una alumna de cinemática. Cinemática de la partícula, en concreto, tiro oblicuo. Pero no es del típico que te piden la altura máxima ni nada de ese estilo. Aquí nos dicen que un proyectil de 5 kilogramos, es decir, masa 5 kilogramos, y poniendo los datos por ahí, sale disparada en el instante t igual a 0, o sea, cuando está al inicio del movimiento, con una velocidad v sub 0 de 100 metros segundo. V sub 0, 100 metros segundo. De un cañón que forma un ángulo de 60 grados, o sea que este ángulo de aquí es alfa, 60 grados, con la horizontal. Por eso es ese ángulo de ahí. ¿En qué instante la velocidad del proyectil formará un ángulo de 30 grados con la horizontal? Es decir, yo tengo este movimiento, en el cual sale disparado, se va curvando, hasta que impacta. Si os fijáis, la velocidad siempre está entre la trayectoria. Entonces, en este punto de aquí, la velocidad adopta otro tipo de dirección. Siempre va a tener una dirección del VI y otra dirección VX. Y esta, la velocidad V, que ya no es igual que la V sub 0 que determinamos al principio. Ahora lo voy a ampliar un poquito más. Este ángulo de aquí, vamos a llamarlo beta, ya no es el mismo que este ángulo de aquí, alfa. Es más chiquitito, si lo podéis apreciar. Pues nos están diciendo que cuánto tiempo tarda en llegar a la partícula. Desde este punto, punto A, hasta este punto, punto B. Nos están pidiendo justamente ese tiempo. El tiempo T en el que el ángulo beta vale 30 grados. ¿Vale? Bien. Vamos a ello. A nosotros nos dice que podamos tomar la gravedad como 10 metros segundo cuadrado, pero no vamos a tomar la gravedad como 10 metros segundo cuadrado porque eso es una pedazo de equivocación enorme. 9,8 metros segundo cuadrado. Si me aproximáis, 9,81, pero con 9,8 me vale. 10 metros segundo, nunca. Bien, entonces, ¿cómo averiguo yo ese tiempo de ahí que tarda en llegar a ese ángulo? Pues primero vamos a definir el tipo de movimiento. Como estamos en un tiro oblicuo, sabemos que tenemos que dividir en ejes. Por un lado voy a tener el eje X, que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, pues sabemos que no hay aceleración. Y por otro lado voy a tener el eje Y, que en el eje Y sí está la aceleración de la gravedad, por tanto, movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Aquí la aceleración es 0, aquí la aceleración es la de la gravedad. Vale. Pues ahora vamos a poner nuestras ecuaciones de movimiento. Tengo en el eje X, pues X igual a X sub 0 más V sub 0 por T. O sea, ¿qué se me queda al final? Pues X, que es mi variable, X sub 0 empieza desde ahí, por tanto, esto de aquí, nada. Así que V sub 0 X, porque ya voy a no mezclarla por eje, por T, que es ese tiempo que tarda en llegar a donde sea que me pida. Aquí tenemos ecuación número 1. Damos la ecuación número 2. Igual I sub 0 más V sub 0 I por T más 1/2 de AT cuadrado. Pero sabemos que la posición inicial 0 y que la aceleración es la menos gravedad. Entonces tenemos en realidad V sub 0I por T menos 1/2 de GT cuadrado. Aquí tenemos nuestra ecuación número 2. Bien, genial. Pero sabemos que el vector velocidad, o sea, la velocidad tiene otra ecuación también, que es que la velocidad
en cualquier instante de tiempo es la velocidad sub 0. Y, porque sabemos que la velocidad del eje X no varía, porque en el eje X, repito, movimiento rectilíneo uniforme, más A por T, que si definimos el movimiento será V sub 0i, y como la aceleración es la menos gravedad, pues menos G por T. Aquí tenemos nuestra ecuación número 3. 3 ecuaciones para definir un movimiento completo. Ahora, de esas 3 ecuaciones, nosotros tenemos bastantes incógnitas, pero tenemos una especie de dato, que es que el ángulo tiene que adoptar 30 grados. Si tenemos que calcular el tiempo en el que el ángulo llega a 30 grados, nosotros, si nos vamos a este dibujito de aquí, veis que aquí yo puedo definir, vamos a borrar un poquito por aquí para que sea más claro, yo puedo definir, yo puedo definir este triángulo en el que esto de aquí sería VI y esto de ahí sería VX, ¿verdad? Por lo tanto, si os fijáis, la tangente de beta será VI entre VX, ¿verdad? ¿Cierto? Pero VI entre VX yo lo había definido, bueno, VI yo lo había definido como V por coseno de... O sea, V, perdón. Vamos a definir V primero como vector. V, vector, yo lo definía como Vx más VI, que a su vez V, vector, será V sub 0, y como Vx es V sub 0x, pues sabemos que la velocidad no varía, más VI, y este por I y este por J. V sub 0x, pues V sub 0x será V sub 0 por, y como tenemos que al principio, el V sub 0x es este de aquí, y el V sub 0i es este de aquí, pues tenemos entonces que V sub 0x será V sub 0 por coseno de alfa, por I, más VI, que es V sub 0 esta cantidad de aquí, V sub 0i, o sea, V sub 0 seno de alfa menos GT por J. Ahora bien, yo tengo esto de aquí, en el cual beta lo tengo. Vamos a interponer eso de ahí. Vamos a ponerlo. La tangente de beta, que recuerdo que son 30 grados, es VI creo que hemos dicho, entre VX. Vamos a seguir escribiendo eso un poquito más. La tangente de beta será VI, que VI hemos dicho que es toda esta cantidad de aquí, y VX toda esta cantidad de aquí. Pues V sub 0 seno alfa menos GT. Y VX, pues V sub 0 coseno de alfa. Como estamos hablando de distancias, pues yo no he puesto ahí en ningún momento los vectores. Si os fijáis, no ponemos los vectores unitarios y J. Por eso solamente cojo el V sub 0 coseno alfa para VX y el V sub 0 seno alfa menos GT para VI. Vale, pues ahora vamos a mirar qué tenemos dentro de nuestra fórmula. Beta lo tenemos, 30 grados.
V sub 0 lo tenemos al principio, 100 metros segundo. Seno de alfa, seno de 60 grados, que era el ángulo inicial. Lo tenemos también. La gravedad lo tenemos. V sub 0, como he dicho, lo tenemos. Y coseno de alfa lo tenemos. ¿Cuál es la única incógnita que no tenemos? El tiempo. Así que tenemos una ecuación con una incógnita. Vamos a despejarla. Tendríamos V sub 0 coseno alfa pasa multiplicando. V sub 0 coseno alfa por tangente de beta. Igual a V sub 0 seno alfa menos G por T. Ahora, G por T pasa a otro lado sumando y V sub 0 coseno alfa tangente de beta pasa restando. V sub 0 coseno alfa tangente de beta. Por último, la gravedad pasa dividiendo. Nos quedaría V sub 0 seno alfa menos V sub 0 coseno alfa tangente beta partido por G. Y ya tenemos nuestra expresión simplificada. Por lo tanto, nada más que nos quedaría sustituir. Y este valor de aquí, que yo lo acabo de calcular, nos quedan en torno a 5,7 segundos. ¿Vale? Bien. En definitiva, ¿qué hemos hecho? Hemos creado el movimiento, ¿vale? Hemos dicho, vale, tiene que llegar un tiempo, tiene que tardar un tiempo en pasar desde punto A punto B cuando el ángulo es beta, que son 30 grados. Entonces, hemos definido cada uno de los movimientos, eje X con sus ecuaciones, eje Y con sus ecuaciones, las hemos adaptado y tenemos 3 ecuaciones, ¿vale? Y ahora, claro, si yo me pongo a despejar de cada una de las cosas, se me va la patata. Entonces, hemos definido el vector velocidad. Porque el vector velocidad va a ser el que me da la clave con el ángulo, ya que dentro de este punto de aquí en el que tenemos el ángulo beta, V, que sería este vectorcito de aquí, con Vx, con Vi, me forma un triángulo rectángulo. Por tanto, la tangente de este ángulo beta sigue esta expresión de aquí. Así que, como nosotros ya tenemos Vx, que es V sub 0x porque no cambia, aquí lo tenemos, y Vi, que cambia según esta fórmula de aquí arriba, aquí lo tenemos, pues ya tendríamos las dos componentes, Vi y Vx. Sustituimos y nos queda una incógnita, despejamos esa incógnita, ¿vale? Bien, pero el ejercicio no termina ahí. Nos piden también, pues, fijaos que el truco era la velocidad, porque dicen que instante la velocidad del proyectil forma ese ángulo, o sea que ya nos están diciendo qué utilizar. Pero sin más, en el segundo apartado nos piden a qué altura se encontrará el proyectil en dicho instante y qué distancia horizontal habrá recorrido. Pues súper simple. ¿A qué altura? Pues si yo cojo este tiempo de aquí y me lo llevo a la ecuación de ahí, aquí habré obtenido la altura. Será el V sub 0i, que hemos dicho que era V sub 0. V sub 0i seno de 30, seno de alfa, menos un medio, bueno, por el tiempo, claro. Vamos a poner el tiempo en rojo. Tenemos ese 5,7 segundos. Esto por 5,7 segundos, que habría que sustituirlo, repito, yo no lo he hecho. 5,7 segundos. Ya tendríamos entonces el valor de la altura en ese instante, lo que nos diera, ¿vale? Y el último apartado es a qué distancia horizontal, o sea, qué distancia horizontal se encontrará o cuál habrá recorrido. Pues me voy entonces a sustituir el tiempo en el eje X. Por tanto, X será V sub 0x, que sería V sub 0 coseno de alfa por
ese tiempo de 5,7 segundos. Una vez sustituimos, calculamos y ya nos quedaría el ejercicio completamente resuelto. ¿Vale?